Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Mire, el asunto en Tamaulipas está bastante movido. Ahora resulta que el periodista Héctor de Mauleón, que ahora lo llevan, lo traen, lo suben, lo bajan, como si fuese un héroe nacional, publicó un cable del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que no solamente se mete en temas políticos, sino que da una de cal por otra de arena. Supuestos documentos oficiales habrían dado financiamiento de, que es el CDN, un grupo de la delincuencia organizada, a Morena y que también al Estado de México. Bueno, esto está calientito como es cualquier proceso electoral, pero de ahí a que sea cierto, bueno, Héctor de Mauleón no tiene credibilidad, aparte que hay una investigación bastante robusta respecto a todo esto. Se ha dado a conocer este tipo de documentos, aquí lo tiene en pantalla, donde pues que es un documento secreto, que es considerado top secret, y aunque no es muy visible, señala ahí algunas cantidades de recursos, y esto lo habría filtrado Ken Salazar a través de este personaje que le digo, Héctor de Mauleón, y que supuestamente sería para financiar campañas políticas, pero bueno, pues se dice lo contrario. El señor Verástegui, que fue candidato del PAN-PRI-PRD al gobierno del estado en Tamaulipas, fue a la Cámara de Senadores. Ahí habría dicho que el cártel del noreste habría financiado la campaña de Américo Villarreal, pero ¿en qué condiciones fue? Aquí tiene esa parte donde aparece este señor que le apodan el Truco. Cheque lo que dice y cómo lo dice. No son un grupo de autodefensas. Digo comillas. Defensas. No son de autodefensas. Es un grupo del crimen autorizado. Columna armada del CDG. Y así como está ese. Bueno, ahí los tiene César Verástegui, pero dijo más. No son un grupo de autodefensas. Digo comillas. Defensas. No son de autodefensas. Es un grupo del crimen autorizado. Columna armada del CDG. Y así como está ese. Bueno, ahí tiene usted el crimen autorizado. Bueno, ya pues es que sí está chusco esto, Con absoluta libertad a la selección. Se acercó aquí a Hidalgo fue el ingeniero César Augusto Verástegui Hostos. Se acercó con la columna armada, general Pedro José Méndez, se sentó con Octavio Leal Moncada para solicitar el voto para una gobernatura para su compadre, para Francisco García, cabeza de vaca. Bueno, yo creo que más claro no puede ser. Bueno, es que este es el grupo que dice, este es el grupo especial que creó Francisco García Cabeza de Vaca, que tiene por supuesto grupo de operaciones especiales, los GOPES, son los mismos que se acuartelaron en la casa Tamaulipas, allá en Ciudad Victoria, cuando estaban las órdenes de aprehensión vigentes y no tenía la protección de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo senador José Narro Céspedes había hablado respecto al tema de Tamaulipas, donde se ve involucrado por la senadora Lili Telles. Esto porque estamos a 20 de septiembre y el día último del mes de septiembre debe entregar el gobierno Francisco García Cabeza de Vaca y pierde toda inmunidad constitucional. Este día salió alguna información donde se pretende vincularnos a nosotros o vincular a Morena o a vincular el proceso electoral de Tamaulipas en el marco de la narrativa
para tratar de plantear que en Tamaulipas hubo una narcoelección. Y ahora, como pruebas fundamentales, pues tienen las pruebas de organismos de Estados Unidos. Yo creo que, no sé si ellos sean parte, si esta gente era parte de esos organismos de la DEA, este personaje, este empresario de Guerrero, que también los órganos de justicia de México lo liberaron y no tenía orden de aprehensión, no tenía proceso penal pendiente. Hoy dicen que es un delincuente, pero bueno, como los órganos de justicia lo absolvieron de todas sus penalidades, y ahora a través del intervencionismo de Estados Unidos o de estos órganos quieren hacer justicia en el país, violentando un poco la soberanía nacional. No sé si esos documentos los filtró la propia DEA para tratar de inculpar al gobierno y tratar de tumbar la elección de Tamaulipas. Nosotros pensamos que tenemos los órganos en el país para que se resuelvan los problemas de México. Así lo dijo José Narro Céspedes, pero más aún la narrativa está en ese contexto. El PAN exige investigar a Morena por supuesto financiamiento del Cártel del Noreste para elección 2023 en el Estado de México. El PAN en el Senado acusó y exigió una investigación contra Morena y su presunto vínculo. Pues esto lo han manejado Lili Telles y el PAN, el grupo parlamentario del PAN, ahora metidos de lleno en una narrativa que no nos va a llevar a ningún lado, porque los documentos no son vinculantes a una situación que sea creíble. Vamos, no hay credibilidad tanto en Héctor de Mauleón, y aparte de que el senador Narro también expuso lo que aquí también dio a conocer a través de un comunicado. José Narro Céspedes dice palabras más, palabras menos, que han querido desacreditar el triunfo de Morena en Tamaulipas, y como piensan que en el Estado de México tampoco tendrán mucha oportunidad de un triunfo, pues ya empiezan a construir una narrativa totalmente fuera de la realidad. Le digo que esta situación donde aparecen estos documentos, pero ahora de plano ya hasta los documentos oficiales es que a eso se presta. El periodista Héctor de Mauleón señaló que un presunto cable clasificado de la Embajada de Estados Unidos en México, y donde este es el documento, es todo lo que presenta. A ver, pero digo, hay alguien que conoce bien del tema, y ese se llama Santiago Nieto Castillo. En una entrevista ya pasada, porque esta entrevista se transmitió en vivo el 4 de septiembre, habló de esa columna que se menciona en esta información. ¿Cuál es mi punto? A ver, existe un secretario de gobierno, el candidato del PAN, a la que le dicen el truco. Ya entra, si alguien le dicen el truco, es algo para que no debemos de tener ninguna confianza en él. Pero la forma, ¿cómo se estuvo operando? Y pienso que cuando le atacan al gobernador Américo Villarreal, por ejemplo, con la relación con Carmona, o incluso con la columna cívica, que además es una columna cívica, la columna armada siempre estuvo del lado de Cabeza de Vaca. Así y Carmona, no podemos olvidarlo, que fue quien financió las campañas de Cabeza de Vaca o apoyó en las campañas de Cabeza de Vaca durante muchos años, hasta que le quedaron a deber millones de pesos y viene una fractura entre Cabeza de Vaca y Carmona. No es una fractura ideológica, es una fractura económica y comercial. Cuando hablamos de Carmona estamos hablando de Sergio. Sí. Este empresario que fue asesinado en Nuevo León, ¿no? Exactamente, en Nuevo León. Siempre tuvo vinculación con Cabeza de Vaca para llegar al Senado, para que Ismael llegara al Senado, para que llegara a la gubernatura, y de repente pues ya quieren atribuirle esa responsabilidad al gobernador Américo Villarreal. Por eso yo creo que el análisis de los argumentos ante el Tribunal Electoral es relevante. Y ahí hay que entrar a otra parte de la discusión. ¿Qué es lo que dice el PAN? El PAN básicamente son tres agravios ante el Tribunal Electoral local. Sí. Primero, que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto habían participado en la campaña electoral, lo cual era absolutamente coherente con los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral y con la ley, que después el tribunal los cambió el 8 de junio, discutamos eso. Pero en ese momento era el criterio del tribunal. Así es. Segundo,
que había servidores de la nación que habían estado como funcionarios de casilla y como representantes de Morena. A ver, no hay ningún impedimento legal para que yo pueda ser representante de Morena o un servidor de la nación o cualquier persona. Y además, los representantes de casilla los selecciona el Instituto Nacional Electoral. Así es, o el OPLE local. Y los capacita el INE, los seleccionan, y claro, el OPLE le toca la operación de recoger los paquetes electorales, el programa de resultados electorales preliminares, pero a ver, hay 2 órganos electorales que participan en ello. Entonces, echarle la culpa a Morena, la pregunta es ¿por qué seleccionaron a servidores de la nación? Pues porque son personas, ciudadanos, tienen todo el derecho a formar parte de este tipo de órganos. Y tercero, la vinculación con la delincuencia organizada, que también es ridícula, es de dichos y además de pruebas que ellos fueron preconstituyendo. ¿El León cree que todos son de su condición? Exactamente. O sea, acusaron al candidato Américo Villarreal y ahora gobernador electo de lo mismo que él hizo. Sí, a ver, de lo mismo que él hizo y que él siguió haciendo, porque además quien tenía vinculación realmente con la delincuencia organizada, que tenía impacto en las elecciones, era el Truco y era Cabeza de Vaca. El tema de la columna cívica, pues en realidad son 5 municipios que no tienen mayor capacidad. Américo Villarreal gana por 88,000 votos. La diferencia es de más, llegó a estar en 7.2, al final termina en 6.9, pero la Constitución es muy clara: para anular una elección se requiere que la diferencia sea menor a 5 puntos. Así es. Entonces tiene 6.9, de entrada no podría anularse la elección. Bueno, le puse esta parte de la entrevista de Santiago Nieto Castillo con Genaro Villamil, porque habla de la columna cívica, de un movimiento cívico, habla incluso de los grupos que participaron, pero a favor de Cabeza de Vaca, no a favor de Américo Villarreal, que no tenía ninguna necesidad de entrar en esos terrenos. Luego hicieron acusaciones de lo que ellos hacen, por eso se habla, el León cree que todos son de su condición. Que recursos iban o que recursos van para el Estado de México. Creo que la presencia de Delfina Gómez en el Estado de México es bastante fuerte, la virtual candidata al gobierno del Estado de México, y creo que los sondeos de opinión, incluso los más de derecha, pues no le dan ninguna posibilidad ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, juntos con Movimiento Ciudadano. Eso debe tenerlos preocupados, y eso de alguna forma los mantiene en un estado de mucha presión política y mucha presión ya jurisdiccional, hasta judicial vamos, porque se acaba el tiempo para Cabeza de Vaca. Por eso la perorata, la retórica, la narrativa está a todo lo que da en este tramo final del mes de septiembre, porque en el día 1 de octubre, a las 12:01 segundos, termina el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y asume de manera constitucional Américo Villarreal. Y como no ha habido mucha transparencia en lo que es la transición de un gobierno a otro, pues Américo Villarreal ha señalado de procedimientos judiciales o jurídicos, conforme a lo que establece la ley. Aparte, Cabeza de Vaca tiene 3 al menos órdenes de aprehensión pendientes, que le han sido pospuestas, que han estado varadas, es decir, detenidas, porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de que están vigentes, deben estar, y de eso se tiene que encargar la Fiscalía General de la República. Entonces, pues sí es una narrativa bastante seria que tendrían que salir los dirigentes de Morena, los liderazgos de Morena, pues a desbaratar esto. Es ridículo. Digo, no hay la menor duda de que en el país operan grupos de delincuencia organizada, eso es conocido a nivel internacional, pero de eso a que estén financiando campañas, pues hay que decir dónde, hay que mostrar documentos. Un presunto cable de secreto de Estado, créame, también viene de afuera la oposición, pero no creo que lleguen a tanto, y si llegan a todo esto, entonces se tienen las consecuencias. Están interviniendo en la política nacional, política doméstica del país. Al tiro, don Ken, no vaya a pasar algo, digo, porque usted también puede ser imputado.
Así andan las cosas, amigas, amigos, qué interesantes. Están informados, yo regreso con más información.